Estamos en un tiempo de inquietud generalizada. Parece ser que la paz ha desaparecido del mundo. Bueno, esto no es una novedad. La paz está ausente del mundo porque el hombre es pecador. La Biblia dice que no hay paz para el impío, dice el Señor. La paz no hay referente a un tiempo en que se mantuvo estable aquí en la tierra. Cristo mismo dice que oiréis de guerra y de rumores de guerra. En nuestros días, la paz general de personas, de familias, de naciones, se ha visto quebrantada e inquietada por este virus que está afectando y matando y enfermando a tantos cientos de miles, millones de personas en todo el mundo. Y hay inquietud. Y de pronto, la cruz de Cristo. Y de pronto, la obra del Salvador. Y de pronto la pregunta, ¿qué es lo que Cristo hizo cuando murió por nosotros en una cruz? Y la respuesta la tienes en el regalo personal que Él nos hace, que es una paz que el mundo no puede dar. Lo leo en capítulo 14 del Evangelio según Juan, versículo 27. Cristo le dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Dos aspectos en relación con la paz. En primer lugar, el texto dice, la paz os dejo, en el sentido de que Él va a realizar la paz en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo dice que Él es nuestra paz, porque Él llevó sobre sí nuestros pecados. De manera que la posición más inquietante para el hombre es la posición que el pecado produce en su experiencia personal. Es enemigo de Dios en malas obras. Se ha rebelado contra el Creador. Y la gran inquietud del hombre en general, no importa dónde esté, es el momento de su muerte, porque no hay respuesta desde el plano de los hombres a lo que hay después de la muerte. El hombre siente inquietud. El hombre siente inquietud porque íntimamente Dios ha escrito en el corazón del hombre la obra de la ley. No confundamos esto. Dios no escribió, como algunos dicen por ahí, su ley en nuestros corazones. ¿Qué va? Dios escribió la ley en tablas de piedra. Dios habló de su ley en la palabra escrita que tenemos nosotros hoy. Pero la obra de la ley no es la ley, es la operatividad que la ley produce cuando acciona, cuando funciona, cuando trabaja, cuando se manifiesta en la experiencia del hombre. Y por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Imagínate por un momento que yo voy en mi automóvil por una calle de mi ciudad. Yo sé que en la mayoría de las calles tengo una limitación de 40 kilómetros por hora. Pero cuando paso por esta calle en donde está la iglesia aquí en Vigo, una de ellas la nuestra, donde está nuestra iglesia aquí en Vigo, donde nos reunimos, no es nuestra propiedad, es nuestra iglesia porque nos reunimos en ella. En esa calle hay un límite de 30. La primera vez que pusieron esa señal justo en una columna delante de la iglesia, la policía multó, sancionó a muchos conductores que, como estaban acostumbrados a rodar a 40 y ahora tenían que rodar a 30, pues no se dieron cuenta y se excedieron en el límite de velocidad. ¿Qué quiero deciros con esto? Yo sé que estoy quebrantando la ley si voy a más de 30. ¿Por qué? Porque tengo una señal. Esa señal me dice, no más de 30. Si yo paso de 30, estoy quebrantando la ley. Esa operación, esa ley, opera en mí, acusándome si la quebranto, si soy un transgresor de ella. De la misma manera, la ley establece la santidad del hombre, demanda la santidad del hombre delante de Dios.
La ley establece el modo de comportamiento del hombre. Amarás a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo. Y me doy cuenta que estoy quebrantando la ley continuamente. ¿Hay alguien que ama a Dios sobre todas las cosas? Siempre. ¿Hay alguien que ama a su prójimo como a sí mismo? Y alguien dice, bueno, yo soy capaz de amar a mi prójimo amigo porque tengo mucha sintonía con él, empatizo con él. Bueno, no es tu prójimo aquel con el que puedes sintonizar. Cristo lo puso como referente en la parábola de aquel que cayó en manos de ladrones, del buen samaritano. Y precisamente el que cayó en manos de ladrones era históricamente enemigo del samaritano. Y ahí Cristo ilustra cómo Dios ama al que ha quebrantado su ley. No lo ama simplemente porque lo ha quebrantado. Todo lo contrario, cuando un hombre, cuando una persona se rebela contra Dios, Dios se dispone contra él. Pero lo que sí tengo muy claro, porque la Biblia así lo enseña, es que en la cruz del Calvario Dios en Cristo y por Cristo restaura la relación con Él de todo aquel que cree. Déjame expresar con toda claridad esto. La cruz hace posible la salvación de todos los pecadores en la tierra. Cristo Jesús no murió en la cruz solo por algunos, murió por todos. La Biblia lo dice con toda claridad. Pablo dice, mayormente por los que creen. Por tanto, murió por todos los hombres. En la cruz del Calvario, Dios abre la puerta de la salvación a todo aquel que crea. Es verdad que el Espíritu de Dios opera para que el hombre pueda depositar su fe en el Salvador. No tengo la menor duda que solo van a Cristo aquellos a quienes el Padre llama. No tengo ninguna duda de que todo aquel que va a Cristo y dice, Señor, perdóname y sálvame, es recibido por el Hijo de Dios, el Salvador de los pecadores, y le otorga por gracia el perdón de los pecados y la vida eterna. No tengo duda ninguna. La salvación no está limitada, sino que todo aquel que quiera creer en Cristo, al impulso de la gracia, es salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Me encanta predicar este evangelio. Alguien me puede decir, entonces ¿tú no crees en la elección? Claro que sí. ¿Cómo no voy a creer en la elección? Si está claramente expresada en la Biblia. ¿Y no crees en la predestinación? Por supuesto que creo en la predestinación. Pero a lo largo de todo el Nuevo Testamento, predestinar, predestinación, predestinados, todo ese entorno de las derivadas, de las variantes de la misma palabra, de la misma raíz, son para creyentes. Escucha un ejemplo. En Romanos capítulo 8, versículo 29, Pablo dice que el Dios de la gracia nos predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿A quién? A los que creen. Por tanto, me encanta, me entusiasma anunciar un evangelio de salvación para todo aquel que cree. Y el texto me dice, la inquietud de la relación a causa de la condenación por el pecado desaparece por la obra redentora de Jesucristo. Y Cristo dice, mira, en la cruz yo os dejo hecha la paz. Y cuando la cruz se produce, Pablo dice que Dios clavó en esa cruz el acta de los decretos que nos era contraria. Esa ley que demandaba la muerte del pecador, la condenación eterna por el pecado, es imputada a Jesucristo el Señor y Él es hecho maldición para que nosotros seamos hechos bendición de Dios en Él. Y Dios abre la puerta de la gracia y Dios abre la puerta de la paz para todo aquel que cree. Y Jesús dice, la paz está hecha.
Pero déjame volar un momento mi imaginación. El Señor se despide de los suyos. Y cuando alguien se va de viaje, muchas veces le deja un regalito a la persona con la que estuvo. Cristo mete su mano en el bolsillo, estoy alegorizando, no había bolsillos ahí. Y dice, ¿qué les dejo? No tengo nada. Pero voy a darles algo que nadie más que yo puede otorgarles. La paz con Dios la voy a realizar porque he sido enviado para hacer la obra de la reconciliación. Pero quiero regalarles mi paz personal. La paz os dejo. Mi paz os doy. Y esa paz se experimenta en la medida no en que conocemos intelectualmente a Jesús, sino en la medida en que vivimos a Jesús. Jesús, que es la paz absoluta, se hace vida en nosotros. Y esa vida admirable de Jesucristo, en nuestra experiencia, nos hace sentir paz. Miramos el camino complicado, difícil, doloroso de la vida y pregunto, ¿y el camino qué, Señor? Y Jesús me dice, yo soy el camino. Miro a veces la cerrazón de luz en ese camino. No hay apenas un rayo que ilumine la senda. Pero Cristo me dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Miro la cuesta empinada del camino y digo, no tendré fuerzas para subirlo. Pero Cristo se hace fuerza, fortaleza en nosotros. Y el Espíritu Santo de Dios que reproduce a Cristo en nuestra vida nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¡Oh, qué admirable dimensión! Solo cuando vives en comunión con Cristo puedes tener paz. Hay muchas personas inquietas, muchos creyentes inquietos, muchos creyentes con preguntas en el alma que no tienen respuesta y ellos se turban. Y Cristo dice, no se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Escucha al Señor. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Disfruta hoy de esa paz. Cristo, por la obra del Calvario, ha hecho la paz con Dios y nos regala la paz a cada uno de nosotros.